intento ser. La intención de organizar esta pequeña exposición con algo de mis piezas, de mi trabajo, y tratar de charlar un poquitín con vosotros, la única intención que tiene es que conozcáis un poquitín más el mundo del sombrero, que asusta mucho de primera, sobre todo en este país, que no sé por qué, que salgáis sabiendo un poquitín más y que tengáis más conocimientos y más información sobre lo que compráis, sobre lo que no debierais de comprar o simplemente sobre lo que tenéis en casa ya descubierto. Yo he cogido, porque sí me gusta, porque creo que este oficio es muy táctil y que es imprescindible tocar de lo que estamos hablando, he cogido unos ejemplos de lo que vamos a hablar, sobre materiales y demás, para que lo conozcáis también, no solamente con la vista, sino también con el tacto. Pero yo creo que empezaríamos un poco también, que es algo que creo que es interesante, es hablar de la historia del sombrero. El sombrero, la historia del sombrero y la historia de la humanidad. Según ciertos historiadores, la humanidad comienza en el momento de que alguien se pone un sombrero. No solamente para cubrirse del frío o para resguardarse del calor o del sol, sino para adornarse, para distinguirse, porque el sombrero te posiciona. El sombrero es el acento de lo que llevas encima. Lleves lo que lleves, es el acento. Entonces, el sombrero a lo largo de la historia y durante muchos siglos era un privilegio de las clases altas. Nosotros tenemos la idea de que quizás en la Edad Media, siglo XV o el siglo XVI o el siglo XVII, todo el mundo usaba sombrero. No es cierto. Usaba sombrero las clases predominantes. Quien se lo podía costear, pero más que todo había en ciertas sociedades la prohibición de que las clases pobres no se podían poner sombrero. Entonces, todo eso conlleva alrededor del uso, del hábito de usar sombrero, un cierto misticismo, algo así como hasta mágico, ¿no? Seguramente el primer sombrero que un humano se puso en la cabeza es un turbante, que es algo tan simple como un trapo anudado a la cabeza. Eso es lo primero que seguramente se puede considerar un sombrero, seguramente para evitar el sol o incluso también para evitar el frío. El vestigio más antiguo que se conserva actualmente de un sombrero es un sombrero egipcio, que es físicamente, me refiero, no en grabados, en pinturas, sino físicamente. Y un sombrero, seguramente habéis oído hablar del hombre de las nieves, Hoxie, que en 1900 y pico se descubrió una momia en Austria, en las montañas, congelada, que data de, creo que son 3.500 años antes de Cristo, y este hombre iba vestido con sus pantuflas de piel y sus chaqueta de piel, y llevaba sombrero. Y ese es también un hito para los que nos gusta este mundo apasionante, porque dice mucho. Se dice que era un hombre que no era, que era un humano ya, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ella tenía necesidad de taparse. Un animal no se le ocurre ponerse algo en la cabeza para protegerse. De ahí lo que os decía, ¿no? Que ciertos historiadores coinciden con el uso del sombrero, de tocarse con algo, lo enlazan con el inicio de la humanidad. A lo largo del tiempo, el sombrero ha ido variando, pero tampoco mucho, porque nos basamos en un objeto de 3 dimensiones, que es, normalmente, esto no es un sombrero, esto es una capelina, pero para que nos hagamos un poco una idea, que consta de copa y ala. Eso es lo más simple. Y el mundo del sombrero se divide entre sombreros con ala y sombreros sin ala. Y en principio podríamos pensar, oh, pues eso es muy simple, ahí se acaba todo. No, esto es infinito. Las millones de variaciones alrededor de un objeto así, pues eso es infinito.
Y luego el tema también de los materiales. Básicamente, los sombreros en todo el mundo, durante toda la historia, han sido siempre o de fieltro o de paja, de diferentes pajas. De esto o de esto. Esto es una paja trenzada que seguramente, junto con un fieltro de pelo de conejo, esto no es un fieltro de lana. La diferencia entre esto y esto es enorme, tanto a la hora de trabajar como el costo. Yo quiero que lo toquéis. Esto es un fieltro de pelo de conejo. Esto no es lana, es pelo de conejo. Y esto es un fieltro de tela, de lana, vamos. Quiero que lo distingáis, y este es igual que ese, ¿vale? La diferencia es grandísima. La diferencia es una diferencia. O sea, de lana, el costo. Es más duro de trabajar, pero el resultado es infinito. Y la gran diferencia entre ellos es el precio, que uno, pues más que 6 veces o más el valor del costo, quiero decir, de un simple cono de fieltro. El fieltro, lo que conocemos, el fieltro de lana, es un material que puede ser, pero el fieltro de pelo de animal, ese mismo de conejo, pero que en el siglo XVIII y siglo XIX los más apreciados eran de nutria, está lógicamente totalmente prohibido. Si tenéis la imagen de los camperos que aparecen en las películas del oeste, que iban recolectando, vamos a decir alguna cosa, pieles, más del 90% de esas pieles se dedicaban a la industria del sombrero en Europa. Más del 90% en el siglo XIX se esquilmó todo, porque en el siglo XIX y en el siglo XVIII, en ese momento sí, todo el mundo, todos los hombres, todas las mujeres llevaban sombrero, todos. La mujer, según salía de casa, tenía sus guantes, el bolsito y el sombrero. Y los hombres, sobre todo los hombres, buscando un cierto estatus, era parte de su uniforme de trabajo. Salían de casa siempre con su sombrero. Y en esa época que os cuento, en el siglo XIX, había tal demanda, pero tal demanda de fieltro, vamos a llamarle fieltro de pelo de animal, que no meter a nutria y otras, siempre ese tipo de, estos conejos, ese tipo de animal, que era tremendo, era una industria fabulosa. Es poco conocido, pero en Sevilla y en Alicante había unas dos factorías muy grandes en Europa que se dedicaban a generar no sé si sabes, no había podido tocar esto. Esto es lana. Esto es un filtro de lana y esto es, pues eso, la diferencia es igual 6 veces su costo de diferente. Claro, también esto dura más y el aprecio, si veis, no sé si has hablado de la última fila, veis que brilla, porque esto es pelo, esto no es filtro de lana. Todo lo que os decía que en esa época, se hicieron barbaridades con los animales, porque había tal demanda y no se daba abasto de lo que se necesitaba en Europa para conseguir ese tipo de material, que incluso en París se ensayó con ratas. Se empezó a pensar, bueno, pues ya que la nutria ya no nos da y que no sé qué tampoco, pues vamos a ver si la rata hay que tranquilizarse, no llegó a nada el experimento. El experimento pues se vio que no pero una cosa curiosa, y que es curiosa para que lo sepáis, al que no lo sepa, que yo estoy dando por hecho que no sabéis, pero igual aquí hay un experto y sabe más que yo. Para conseguir en esa época apelmazar el pelo del animal y conseguir
un textil, ¿no? Un tejido con esto, como este o parecido, se utilizaba nitrato de mercurio, altamente tóxico, y de ahí viene el personaje muy conocido del sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. El uso del mercurio provoca ese azulado en la piel, provoca locura, provocaba temblores, cambios de humor repentinos. Entonces, incluso en inglés hay una frase que dice loco como un sombrerero. Nosotros decimos loco como una cabra, es mucho menos fino. Pero yo dice loco como un sombrero porque viene de ahí. Porque los sombrereros, me refiero al que se dedicaba a la industria, a estar trabajando para generar este tejido, terminaban hechos polvo. Porque el mercurio se filtra por la piel y provoca eso, provoca locura, pérdida de las piezas dentales, vamos, una locura. Bueno, eso es un poco hablando del tema del fieltro y demás. Pero uno de los materiales también más antiguos, más extendidos en la sombrerería es la trenza de paja. Esto, que cuanto más fina, como esta que tengo yo aquí, es más apreciada, esto lo hacían los niños. Los niños trenzaban esto en sus casas, junto con sus padres, hacían esta trenza. Normalmente, esta por ejemplo, esta es de trigo. Se suele hacer de trigo o de cebada, pero normalmente en Europa se hace de trigo. Y esto genera, para mí, los sombreros más bonitos que hay, la paja. Son mucho más ligeros que el fieltro, lógicamente, no son para todas las épocas del año, pero creo que es un material súper atractivo, súper bonito, y quiero que veáis un poco la diferencia de medidas entre una trenza y otra. Lógicamente, cuanto más estrecha es la trenza, es mucho más difícil trabajarla, porque bueno, a partir de la revolución industrial hay máquinas de coser. Antes todo eso se cosía a mano, ¿vale? Entonces, lógicamente, eso, cuanto más estrecha la paja, más difícil es. La fibra de trigo, que tiene un tamaño así, ¿cómo haces que tenga Bueno, yo no la trenzo. Yo esto lo compro trenzado. Ya que me faltaba ya por una trenzada. Deja, pues podría. Sí, ya. A segar y a coger y a segar. Vamos a buscar la cebolla aquí en algún sitio, según se van. ¿Dónde se trigo? ¿Dónde se compra? Bueno, mira, esto está comprado en Inglaterra. La mayoría de los materiales se hacen aquí. Otra cosa que quería decir. ¿Perdón? ¿Por qué Panamá es tan famoso? ¿Qué diferencia tiene entre el Panamá? En Panamá, si sé Panamá, porque yo nunca he ido a Panamá aquí. Panamá es un trenzado como esto. Ellos hacen unas capelinas. Esto es una capelina. Vamos a decir que esto en sombrería le llamamos cono. Esto no es un sombrero, es un cono con el que trabajamos. Y esto es una capelina. En el sombrero de Panamá, que se hace en Ecuador, no en Panamá, se trenza desde un punto así. Se trenza desde un punto así. Y cuando las fibras son más pequeñas, lógicamente se tardan muchas más horas en hacerlo, pero se hacen todos a mano. Todos a mano. La mayoría de los sombreros que podéis ver ahora mismo a nivel comercial, tiendas y demás, no son pajas, no son panamás, son todos derivados del petróleo, la mayoría, son plásticos, y eso lo notas cuando lo llevas un rato, pues porque no respira igual el pelo, no te sientes igual, la ligereza de esto. Esto es un parasisal
Normalmente todos estos productos, estos tipos de capelinas, se hacen todos solamente en Filipinas. Porque en Filipinas crece un platanero muy especial, que no es un platanero comestible, y del que obtienen un tejido como este maravilloso, que se llama sinamay, y ellos lo tejen, y es uno, ahora mismo, seguramente es el tejido más básico en sombrerería a nivel mundial. Y ellos antes lo han usado toda la vida, a partir de los años 50 o 60 entran en Europa esto, pero de esto ellos se hacían ropa. Esto es muy apreciado en la sombrerería. Y ellos hacen esto también, que es el parasisal, que el parasisal normalmente se compra así ya, con capelinas que no están un poco más malas y hay que trabajar sobre ellas, pero esto es unos materiales tan ligeros que son una maravilla. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La trenza de paja coge muchísima fuerza en sombrerería. Tal es el punto que en Inglaterra los sombrereros de fieltro se quejan a la corona diciendo: lo único que falta es que os pongáis ya sombreros vosotros de esto, porque es que está, ¿sabes? El mercado está dando un vuelco total, pues porque la nobleza empezó a usar sombreros de paja, que eran, vamos a decir, muy exclusivos de las clases campesinas, de los campesinos, pero hubo una especie como de moda, Si habéis visto la película María Antonieta, ¿la habéis visto? ¿La habéis visto? La última. Sí, la última, una sombrerería maravillosa. Pero en aquel tiempo, lo que trataba, había una especie como de moda de hacerse las campesinas, ¿sabes? Las clases altas les gustaba, como vamos a decir, disfrazarnos, ¿sabes? Entonces ellas, sí, entonces se ponían unos sombreros siempre de paja. Entonces se dieron cuenta, hombre, pues esto es muy ligero, ¿no? No es como el apelmazamiento que tenemos con esto. Y de ahí llegó que los productores de fieltro pues se quejaron a la corona diciendo que, bueno, que aquello estábamos en la vuelta y demás. Además que a eso se suma lo que os decía yo, que había un problema tremendo de escasez ya de animales en la otra parte del mundo. Es que esquimaban con todo, porque todo el tema de los tramperos y demás, bueno, es una historia apasionante, pero no muy buena para los animales. Bueno, me he saltado unos cuantos siglos, pero creo que a veces es necesario, porque si no se hace ir así cronológicamente es un poco más complicado también para mí. Lo que decíamos, ¿no? El sombrero ha sufrido tantas transformaciones como todo el resto de las prendas de vestir y la sociedad en general, pero siempre con una intención, Como decíamos, era normalmente para distinguirse, porque vamos a pensar en una cosa muy clara: una corona es un sombrero. Y todo lo que nos pongamos en esta parte de aquí se hace lo primero que de otra persona ves. Por eso hay mucha gente que siente ese rechazo a ponerse sombrero, porque el sombrero lo que hace es que te posiciona. ¿Sabes? El sombrero dice: aquí estoy yo. Es así, siempre. Está a la altura de tus ojos, es lo primero que ves, y ese sombrero siempre, yo creo que siempre tiene una intención. Aparte, o sea, no estoy hablando del sombrero que te pones porque hace frío o porque llueve. Yo hablo del sombrero que te lo pones solamente por placer, ¿no? O junto con que me protejo del frío, pero ya no es simplemente un gorro de lana, sino quiero que sea algo más especial, lo haces porque algo te pide llevar ese sombrero. Entonces yo creo que es por eso que a la gente normalmente asusta el hecho ese de que te vean, de que te posiciones. Yo creo que ahí tenemos un exponente que lleva sombrero siempre.
Y es eso, pero es por esas causas. Está a la altura de nuestros ojos, es lo primero que vamos a ver. Si alguien lleva sombrero, el resto de las prendas casi pasan desapercibidas. Tú vas a... No, gracias. Tú, un acontecimiento un poco más especial, vamos a decir, vamos a hablar de una boda. La gente se acuerda de los invitados, las invitadas, la del no sé qué rojo, la que llevaba la pluma no sé qué, ¿sabes? Y el resto, porque el resto de la vestimenta pasa al segundo plano, por eso, porque está ahí, tan cerca de los ojos que te vas a acordar de ello y hay gente a la que eso le incomoda. A mi entender, no es porque me dedique a esto, sino porque pienso que es así, ahora mismo, en un mundo tan global, que todo se parece tanto, que vayas donde vayas, todas las tiendas tienen la misma ropa, es un arma maravillosa para distinguirse, para hacer de lo que llevas algo único. Eso es como yo lo veo. A mí me resultan muy cómodos, los uso por comodidad, porque pues eso, me protegen del frío, del sol, del calor, y me gusta llevar. Siempre he llevado y me gusta mucho llevarlos. Y lo que hablábamos al principio, un poco esta charla es, pues bueno, para que se pierda el miedo general, que tengáis más conocimiento de ello y que, bueno, que en un momento dado os podáis animar a llevar... Yo tengo un proyecto que me da vueltas en la cabeza que no lo voy a comentar, pero que podríamos participar todos. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos hablando del tema de los materiales, hemos hablado del Sinamay, que es un material básico, maravilloso. Eso es una capelina de parasisal, es un material ¿Y esto dices que muy lo caro. compras así en plano? ¿Lo compras en plano? Ah, tal cual. O sea, no es... Las capelinas se compran así, pero esto no es un Para mí eso es un sombrero ya. Ah, no. No es un sombrero. Eso es un sombrero. Y el material es... Esto podría ser un sombrero de los años 60, perfectamente podría ser un sombrero. Tampoco es, vaya. No me lo pongas tan difícil, porque si a esto le llamo un sombrero yo... Cualquier cosa. Sí, bueno, esto es el clásico, también de Robin. Está podría ser, pero no, esto es un cono en el que trabajaríamos. ¿Es parasisal? O como le llames eso, es el material. Parasisal. Es el material parasisal. Pero son fibras naturales que la mayoría se tejen en Filipinas. Bueno, la verdad es que son los artistas, y aunque son muy caras, nunca está pagado las horas que esa pobre gente dedica a confeccionar eso. Luego, claro, pues compras una capelina de esas, costo puede ser, eso puede costar pues 50, 60 euros. Pero eso es cuando me llega a mí. A este pobre que está allí en Filipinas, pues no sé, igual le pagan 5 euros, no le pagan eso. Pero bueno, es así, ¿no? El comercio es así. Igual todo el mundo lo sabe aquí, pero yo no sé lo que es una capelina. ¿Qué es? Qué bonito. Este sombrero parte de eso. Esta es de la misma hornada, es la misma trenza de paja. Vaya trabajito. Bueno, a partir de la revolución industrial que aparecen las máquinas de coser, hay unas máquinas específicas para coser paja, que yo no la tengo, porque esto yo lo uso con máquina convencional, es mucho más costoso, pero lo hago porque para poder amortizar una máquina de esas industriales me tendría que dedicar solo al sombrero de paja. No me importaría porque me gusta muchísimo, me parece que es un material maravilloso, pero bueno, no están las cosas como para eso. Y lo que os quería comentar también, que una de las cosas que tenemos que pensar que ha influido muchísimo en la historia del sombrero es la moda en el peinado, muchísimo.
siempre el sombrero se ha tenido que amoldar a lo que las mujeres y los hombres les gustaba llevar en el pelo, ¿no? En la época del Rey Sol en Francia, los hombres, los franceses inventaron la peluca, en las que se ponían barcos, se ponían de todo, claro, las clases altas, los pobres no se ponían nada. Y en esa época no solo las mujeres usaban peluca, los hombres empezaron a usar unos pelucones enormes, y ahí el hombre en esa época perdió un poco el uso del sombrero, porque no encajaba en aquellas pelucas tan grandes. A principios del siglo XIX, las mujeres llevaban, a ver si visualizáis, unos peinados que incluso se ponían unos rellenos en los moños, ¿sabes? Hacia arriba, unos pelos muy grandes, pero en ese momento la mujer no quiso renunciar al sombrero. Y los sombreros son enormes, pero enormes para poder meter aquello. Es verdad que a lo largo de la historia la moda del sombrero se ha tenido que adaptar a eso, a lo que decimos, a los pelos, pero es que por el hecho de estar de moda nos hemos puesto las cosas más tremendas e incómodas del mundo. La chistera es el sombrero más, a mí me encanta, pero es el sombrero más incómodo que hay para el hombre. Pues el hombre, en el siglo XIX, el hombre que pretendía un cierto estatus social, tenía que llevar chistera. Tenía que llevar chistera porque sí, y la chistera es incomodísima porque es un sombrero muy rígido, pero daba lo mismo. O sea, que no solamente nosotras sufrimos por moda, sino vamos. Y una de las cosas curiosas que hizo que desapareció prácticamente el uso de la chistera, sobre todo esas chisteras que llamaban chistera chimenea, eran enormes, fue el invento del coche. No había sitio para los caballeros con su sombrero, y tenían que andar así, no sé qué. Aquí hubo un tiempo que los coches iban abiertos, pero para aquellos momentos de sus primeros coches había un tipo de sombrero muy especial. Las damas se ponían tules que amarraban el sombrero, y tules no para sujetar el sombrero solamente, para evitar el polvo del camino. No tenían estas carreteras, esos coches iban por barro, llegaban salpicados de todo. Claro, es que nos imaginamos unas cosas, pero luego vemos la realidad y todos se ponían tules. La verdad es que estéticamente es muy bonito ver esos sombreros que están, ya te digo, adornados con cosas, pero lo que te hacían ellas es taparse, y aparecen las gafas estas como de aviador que se ponían, Pero es curioso. Pues curioso y es normal si lo piensas, pues que cambios tan grandes en la sociedad, como el paso, ya no hay coche de caballos, que ya empieza el coche de motor de explosión, ¿no? Se llama, pues que no había sitio para los sombreros. El habitáculo ya se iba reduciendo y todo eso se reducía. Luego, un momento en el que el sombrero prácticamente desaparece del uso, es en los años 60. Los pelucones, esos cardados. ¿Dónde metemos ahí el sombrero? Entonces ahí fue un momento muy triste, muy triste, en el que no había lugar, y entonces prácticamente desapareció. No desapareció, seguía habiendo sombreros, seguía habiendo ocasiones en las que usaba el sombrero, pero no con la moda y de uso, pues desde el siglo XX, pues puede ser, lógicamente, en los años 20 aparece el cloche. Esto es una horma. Sobre una horma de madera es en lo que trabajamos un sombrero. Una de las maneras, no la única, una de las maneras. Las hormas aparecen en el siglo XX, las hormas de madera, en los años 20, y revolucionan el mundo del sombrero, porque de pensar que un sombrero lo íbamos a hacer, esto es otro ejemplo, ¿no?, de un trabajo con paja a partir de un punto, y es, vamos a trenzar la paja, vamos a hacer esto, tal, sí, son maravillosos, pero aquí hay tiempo. Ya
en Occidente, medir el tiempo, lo que cuesta el tiempo empieza a ser algo que la gente empieza a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Por cuánto lo puedo vender? Y aparecen las hormas de madera que facilitan mucho en aquel momento la producción más masiva. Luego, estas hormas de madera desaparecen y aparecen las de aluminio, son las que se utilizan a nivel industrial. Y estas hormas ahora están únicamente utilizadas por artesanos como yo, que aluminio no utilizo, y a mí me parecen en sí mismas, son unas joyas, son unas preciosidades. Yo he traído algunas cuantas, más que nada por él, para que las veáis. Esto es la horma de un sombrero que es parecido, que se lo he traído. ¿Qué madera es, Estíbaliz? Pero es de los años 20. ¿Qué madera es? Pues hay diferentes maderas, ¿sabes? Yo tampoco tengo mucho conocimiento, él podrá decir más. Pero esa horma, hay veces... Esa horma dice parece un sombrero de ese tipo, ¿no? Sí. Cualquier sombrero. No, una horma es un sombrero. Un sombrero. Esta horma es otra, esta es una horma de los años 30. Yo tengo otro amor, que son las hormas. Me gusta encontrar hormas en anticuarios. Esta es una horma de los años 30, esta es una preciosidad. Bueno, a mí me lo parece, ¿eh? Que yo me entusiasmo con las cosas, igual os parece una Esta es una horma con la que yo pensé, también esta es una horma de los años 40. ¿Puedes tocarlas? Es como para viseras. Una chapela, ¿no? Esa es una visera. Una visera, sí. He traído Estíbaliz. Y hay diferentes medidas, porque no hay cabezas, ¿no? Entiendo que esto habrá medidas. Sí, hay diferentes medidas. Claro, porque cabezas... Bueno, esa gorra, que es un poco como ves esta, que va al aire, está una medida, no sé, normalmente las mujeres solemos tener entre de una 57, 56, 57, 58, por ahí va. Pero luego ya están los hombres. De cabeza. La mía es muy Yo grande. hormas de hombre no tengo. Los hombres, la medida se dispara. Se dispara, porque hay hoja y cabeza de 60, 61, 63. Entonces, claro, lo normal es que un sombrerero tendrá que tener tantas hormas como medidas de cabeza. Entonces yo voy recopilando hormas antiguas porque me apasiona y voy a enseñar una. Os voy a enseñar una que es una horma que nosotros llamamos horma. Esta es una horma de un sombrero de copa. Se nota. Entonces, la dificultad de las hormas, a ver cómo os lo explico, porque esto es un poco técnico. Cuando yo estoy haciendo un sombrero, vamos a suponer que estoy haciendo un sombrero con esto, estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, hay una cosa que se olvidaba de decir. Para hacer un sombrero lo que necesito es vapor. El vapor. El vapor modifica las fibras de todos los tejidos. Todo. El vapor es la quinta esencia de la maravilla del mundo mundial. Es lo mejor que hay, el vapor. Entonces yo con vapor lo que haría es ahormar esta pieza. Los sombreros tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. Vamos a poner que esté ahormada. La dificultad en esto es que esta horma es muy alta, ¿vale? Y cuando esto está fijo a la horma y previamente endurecido, hay que sacar, que es mucho más difícil que desmoldar un pastel. Os fijáis, ¿entendéis, no? Es muy difícil porque puedes perder la forma mientras que lo estás deshormando. Entonces, para eso, en este tipo de hormas, existen las hormas puzzle, que esta horma quitamos la pieza central y salen todas. Esto es una maravilla de la técnica de un artista también de la madera que me lo hizo. Entonces luego estos van numerados.
lógicamente estas hormas son las más caras. Una nave europea que seguramente vamos a poner a Santi va a hacer mañana alguna. Luego hay hormas, pues como esto es una maravilla. Un artista de madera polaco, es una maravilla de horma. Y yo cuando la vi en internet, yo aquí vi un pez. Yo tengo mucha cosa con los peces. Hice una exposición solamente de peces, de sombreros de peces, y estos peces que están aquí vienen de esta obra. Yo según lo vi dije, eso es un pez. Tengo que ya la conseguí, tuve que regatear un poco, pero... la verdad es que son una maravilla. Esta, por ejemplo, es una horma de los años 30. No sé si lo veis, es una horma... ¿Puedes venir? Yo sí. Porque ella no le importa... Sí. Esto es una horma, no se puede ver muy fácilmente porque la cabeza no entra, pero es un sombrero que va ahí atrás. ¿Lo veis? Esto es una cosa he traído unas pocas porque pesan mucho y he traído, pero bueno, para que tengáis la sensación de lo que es. Y esto es una horma que es la más común actualmente, que es la fedora. Este es un sombrero que es un fedora. Pero bueno, este sombrero en realidad empezó siendo, imaginaros,